En las Sagradas Escrituras hay una oración específica que sacude todo el reino de las tinieblas, una súplica tan poderosa que incluso los demonios retroceden desesperados cuando un hijo de Dios la pronuncia con fe genuina. No me refiero a palabras mágicas ni fórmulas secretas, sino a un vínculo espiritual con el Creador tan intenso que inicia un conflicto en los reinos celestiales por ti. Hay un secreto que la mayoría de los cristianos desconocen. No todas las oraciones poseen la misma autoridad espiritual. Hay una manera de clamar al Señor que moviliza legiones de ángeles para tu protección, que rompe lazos generacionales y que establece tangiblemente el reino de Dios en tu existencia. Los demonios son conscientes de este poder, saben con precisión qué oración los somete al instante. Y hoy el Espíritu Santo desea revelarte este misterio. Reflexiona conmigo. ¿Por qué algunas personas viven de triunfo en triunfo, mientras que otras, incluso en oración constante, parecen paralizadas? ¿Por qué en algunos hogares la presencia divina es tan real que incluso los no creyentes la perciben, mientras que en otros parece existir una barrera invisible? La solución reside en el tipo de oración que practicas. Hay una diferencia entre orar y orar con poder espiritual, entre suplicar y decretar con autoridad celestial. En los siguientes momentos descubrirás esta oración que aterroriza al infierno. Presentaré 8 revelaciones bíblicas que transformarán por completo tu vida de oración. Comprenderás por qué Jesús oró de una manera específica y cómo puedes acceder a ese mismo poder hoy. Más aún, aprenderás a reconocer las señales de que tus oraciones están teniendo un impacto en el mundo espiritual. Quizás te enfrentas a una lucha que parece interminable. Quizás has orado hasta el punto de perder las energías. Pero prepara tu alma, porque lo que estás a punto de experimentar puede ser precisamente lo que Dios tiene reservado para este momento de tu camino. No es casualidad que estés aquí. El Señor tiene un mensaje específico para ti, un secreto que cambiará el curso de tu camino. Antes de comenzar este estudio transformador, los insto a participar activamente en esta comunidad de fe. Comenten ahora mismo: enséñame a orar con poder, como prueba de su disposición a acoger esta revelación. Entiendan que comentar y suscribirse al canal no es solo un clic, es una proclamación espiritual de su anhelo por la palabra, de que reconocen la necesidad de crecer en autoridad espiritual. Al suscribirse y activar las notificaciones, le comunican al cielo: deseo ser instruido, deseo crecer, deseo desentrañar los misterios del reino. Muchos hermanos y hermanas usan este canal como su principal fuente de alimento espiritual, ya que no todos tienen una iglesia cercana o un pastor accesible. Por eso hemos establecido esta familia espiritual en línea, donde juntos exploramos las profundidades de Dios. Y por eso siempre les pido que comenten paz del Señor antes de cada estudio, para que podamos sentir esta comunión, esta corriente de fe que nos une incluso a la distancia. Presta mucha atención, especialmente a la penúltima lección de hoy, pues podría contener la llave exacta para abrir esa puerta que permanece cerrada en tu vida. Podría ser la solución a esa pregunta que no has compartido con nadie, pero que Dios conoce a fondo. Respira hondo, calma tu corazón. El estudio que transformará tu vida de oración está a punto de comenzar. La entrega total. La oración que más aterroriza a los demonios no es la que gritamos con vigor, ni la que repetimos sin cesar. Es la oración que Jesús elevó en el huerto de Getsemaní, sudando gotas de sangre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta es la súplica de la entrega total. Y explicaré por qué aniquila los planes del infierno. Nota: el pecado original del universo no fue el robo, la mentira, ni el adulterio. Fue la insurrección de Lucifer, cuando dijo: haré conforme a mi voluntad. Toda la jerarquía demoníaca se basa en la rebelión contra la voluntad de Dios. Cuando un hijo de Dios se arrodilla y somete su voluntad al Padre con todo su corazón, sucede algo extraordinario. Te vuelves inmune a las tácticas del adversario. ¿Por qué? Porque acabas de hacer exactamente lo contrario de lo que causó su caída. Piensa en tu vida ahora mismo. ¿Cuántas luchas enfrentas por insistir en hacer las cosas a tu manera? ¿Cuántas puertas
puertas permanecen cerradas porque oras para que Dios bendiga tus proyectos en lugar de buscar la suya. El diablo no teme tus palabras elocuentes, tus llantos, ni tu religiosidad. Teme el momento en que dejas de luchar contra Dios y te rindes por completo. En Getsemaní, Jesús nos reveló el secreto. Él tenía todo el poder para evitar esa situación. Pudo convocar a 12 legiones de ángeles, pero eligió la sumisión, y fue esta sumisión la que derrotó definitivamente a Satanás. Cuando oras, hágase tu voluntad, declaras la guerra a todo principio demoníaco. Afirmas, confío en el Señor más que en mí mismo, entrego el control, me someto. ¿Sabes por qué esta oración genera pánico en el infierno? Porque una persona completamente entregada a Dios es inmanejable. El diablo puede tentarte con posesiones, pero si te entregas, dirás, si el Señor quiere que posea, lo haré. Si no, me conformo. Puede que te amenace con pérdidas, pero dirás, el Señor dio. El Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Puede que ataque tu salud, pero afirmarás, viva o muera, soy del Señor. Estudios científicos indican que el acto de entrega activa regiones cerebrales vinculadas a la paz y el bienestar, reduciendo el cortisol y la ansiedad. Pero espiritualmente, la entrega hace mucho más. Sintoniza tu frecuencia espiritual con la perfecta voluntad de Dios. Es como sintonizar la radio en la emisora correcta. De repente, empiezas a escuchar con claridad la voz del Espíritu Santo. Quiero que entiendas algo profundo. Cada vez que te resistes a la entrega, le estás cediendo terreno al enemigo. La obstinación espiritual es una puerta abierta a la opresión. Pero cuando oras con sincera entrega, todos los argumentos del diablo se desmoronan. Él no puede acusar a alguien que ya ha reconocido su completa dependencia de Dios. No puede exaltar a alguien que se ha humillado por completo. No puede engañar a alguien que ha entregado la dirección de su vida al Espíritu Santo. Quizás controlas firmemente algún aspecto de tu vida. Podría ser una relación, una decisión profesional, un proyecto personal. Y el enemigo está usando precisamente ese aspecto no entregado para atormentarte. La oración de entrega absoluta cierra esta puerta. Cuando oras, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Los demonios pierden su punto de apoyo. Saben que no pueden combatir a alguien que está escondido en Cristo. Jesús sudó sangre al orar esta oración porque conocía su peso. Rendirnos a la voluntad no es sencillo. Nuestra naturaleza humana clama por control, pero por eso esta oración es tan poderosa. Contradice todo lo que anhela nuestra carne y todo lo que el diablo anticipa. Es la oración de confianza radical, de fe que no requiere entendimiento para obedecer. El poder de atar y desatar, autoridad delegada. La entrega que acabamos de ver es solo el primer paso. Ahora quiero revelar algo que Jesús mencionó en Mateo 18:18, que lleva a todo el infierno a la desesperación. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. No es una oración cualquiera, es una declaración de autoridad que detiene instantáneamente las operaciones demoníacas. Permítanme aclarar algo que pocos entienden. Al rendirse completamente a Dios, como vimos en Getsemaní, Él te inviste inmediatamente con autoridad celestial. Es una paradoja divina. Cuanto más te humillas, más poder adquieres. Y este poder se manifiesta a través de la oración de atar y desatar. Los demonios conocen esta jerarquía espiritual. Saben que un hijo de Dios rendido, consciente de su autoridad, es casi intocable. Imagina la escena. Te despiertas en medio de la noche, sintiendo una terrible opresión. Pensamientos de muerte asaltan tu mente. El terror domina la atmósfera. ¿Qué hace la mayoría de la gente? Piden protección, imploran misericordia, imploran que el mal se aleje. Pero quienes conocen el secreto oran de manera diferente. Ato todo espíritu de muerte y temor ahora. Desato toda operación de oscuridad sobre mi hogar. Declaro que este lugar pertenece a Jesucristo. ¿Sabes lo que sucede en el mundo espiritual? Cuando oras así, es como si se emitiera una orden judicial directamente desde la corte celestial. Los demonios
no tienen más remedio que obedecer. Pueden resistirse a tus peticiones, burlarse de tus súplicas, pero no pueden desobedecer una orden de atar y desatar emitida por alguien que está en Cristo. Compartiré algo que la neurociencia descubrió recientemente. Cuando una persona hace declaraciones asertivas de autoridad, su cerebro libera neurotransmisores que refuerzan la sensación de control y disminuyen el miedo. Pero en el ámbito espiritual, el efecto es mucho mayor. Cuando atas y desatas con autoridad divina, literalmente estás legislando en los reinos celestiales. Estás ejerciendo el dominio que Adán perdió y Cristo recuperó. Pedro descubrió este poder. Recuerda cuando le dijo al cojo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. No pidió, no suplicó, no elevó una larga oración. Ordenó, y el paralítico saltó como un joven. ¿Por qué? Porque Pedro entendió que llevar el nombre de Jesús es llevar su autoridad. Pero aquí reside el secreto que aterroriza al infierno. Necesitas saber exactamente qué atar y qué desatar. No es una oración genérica. Identificar la acción específica del enemigo y atarlo por su nombre es como golpear el punto débil del ataque demoníaco. Si es enfermedad, se ata al espíritu de enfermedad. Si es discordia familiar, se ata al espíritu de contienda. Si es ruina financiera, se ata al devorador. Ahora bien, desatar es igual de poderoso. Desactivas las bendiciones atadas, desactivas la unción bloqueada y desactivas los dones espirituales inactivos. Es una llave doble que simultáneamente cierra las puertas del infierno y abre las ventanas del cielo. Los demonios detestan que un cristiano descubra esto, porque saben que han perdido su primacía. Un creyente que ora con la autoridad para atar y desatar es como un guardián espiritual que patrulla su territorio. Quiero que entiendas la profundidad de esto. Jesús no dijo: pídele al Padre que ate. Dijo: ataste tú. Él te transfirió esa autoridad. Pero la mayoría de los cristianos viven como mendigos espirituales, mendigando por lo que ya les pertenece por derecho. Es como tener una cuenta bancaria abultada, pero pedir limosna constantemente porque no sabes el código PIN. Quizás has orado durante años por el mismo problema sin ver resultados. Intenta cambiar tu enfoque. En lugar de pedir, ordena. En lugar de suplicar, declara. En lugar de rogarle a Dios que actúe, ejerce la autoridad que ya te ha dado. Ato toda obra del diablo contra mi familia. Desato la paz de Cristo sobre mi hogar. Simple, directo, poderoso. El nombre que hace doblar toda rodilla. Ahora que entiendes su autoridad para atar y desatar, debo revelarte el arma más devastadora contra la oscuridad: el nombre de Jesús. No estoy hablando de usar este nombre como una jerga mágica, sino de entender la magnitud del poder que existe cuando verdaderamente se ora en este nombre. Filipenses 2:10 dice que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Los demonios no tienen elección, están obligados a inclinarse. Pero ¿por qué tantos usan el nombre de Jesús sin ver resultados? Revelaré el misterio. No basta con pronunciar el nombre. Hay que orar en el nombre, es decir, en la autoridad, en la posición, en su lugar. Es la diferencia entre alguien que grita el nombre del presidente en la calle y alguien que lleva un poder notarial firmado por él. Los 7 hijos de Seba intentaron usar el nombre de Jesús como una fórmula mágica y fueron sometidos por los demonios. ¿Por qué? Porque no tenían relación ni autoridad y no estaban en la posición correcta. Al orar en el nombre de Jesús, le dices al mundo espiritual: no vengo en mi propio nombre, vengo como embajador del reino. Llevo la autoridad de quien venció a la muerte. Por eso tiemblan los demonios. Saben que no están tratando contigo, sino con Cristo en ti. Es como si Jesús mismo estuviera orando esa oración a través de ti. Compartiré algo que pocos predicadores enseñan. Cada vez que pronuncias el nombre de Jesús con fe genuina,
se activa toda la historia de la victoria de Cristo. La cruz, la resurrección, la ascensión, todo se hace presente en ese instante. Los demonios se ven obligados a recordar su derrota. Es como presentar la sentencia de condena a un criminal que intenta escapar de la cárcel. Saben que ya han sido derrotados por ese nombre. La investigación lingüística muestra que los nombres en las culturas antiguas contenían la esencia de la persona. No eran meras etiquetas, sino representaciones de la naturaleza y el carácter. El nombre Jesús, Yeshua en hebreo, significa Yahvé salva. Al orar en este nombre, declaras que Dios mismo actúa para salvar, liberar y restaurar. Los demonios reconocen esta autoridad, pues estaban presentes cuando Jesús los expulsó con una sola palabra. Déjame decirte algo poderoso. En la Segunda Guerra Mundial hay registros de soldados cristianos que, rodeados por el enemigo y sin municiones, comenzaron a invocar el nombre de Jesús. Los testigos informaron que los atacantes se confundieron repentinamente y se retiraron sin explicación lógica. ¿Por qué? Porque hay un poder literal en este nombre. No es psicológico ni casualidad. Es la realidad espiritual manifestándose en el mundo físico. Pero esto es lo que aterroriza al infierno. Cuando combinas el nombre de Jesús con una fe inquebrantable y una vida de santidad, los demonios reconocen, saben quién vive verdaderamente para Cristo y quién simplemente lo profesa. Cuando alguien que vive en santidad pronuncia el nombre de Jesús, es como si 1000 truenos resonaran en el mundo espiritual. Los demonios huyen incluso antes de que termines la oración. Debes comprender que toda situación en tu vida debe inclinarse ante el nombre de Jesús. Esa enfermedad que los médicos no diagnostican, esa adicción que parece imposible de superar, esa maldición generacional que atormenta a tu familia, todo esto debe doblegarse cuando oras con autoridad en el nombre de Jesús. No se trata de si funcionará, sino de cuándo empezarás a ejercer esta autoridad. ¿Conoces la oración que he visto destruir fortalezas demoníacas en segundos? En el nombre de Jesús, te ordeno, seguido de la orden específica. No es te pido, no es si es tu voluntad. Al tratar con demonios, no hay negociación. Jesús nunca negoció con ellos. Él ordenó y ellos obedecieron. Y dijo en Juan 14:12, que haríamos obras mayores que la suya. Puede que temas enfrentarte a la oscuridad de esta manera, pero recuerda que no estás solo. Cuando invocas el nombre de Jesús, todo el ejército celestial se prepara para atacar. Los ángeles solo esperan el sonido de ese nombre para actuar en tu defensa. Es como dar la alarma que moviliza todas las fuerzas del cielo a tu favor. El ayuno derriba fortalezas insalvables. El nombre de Jesús abre todas las puertas. Pero existe un nivel de guerra espiritual que Cristo mismo reveló en Mateo 17:21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Prepárate, porque te revelaré por qué la combinación de oración y ayuno infunde terror absoluto en las huestes demoníacas, especialmente en principados que gobiernan territorios y generaciones. Cuando los discípulos no lograron expulsar a un demonio, ni siquiera usando el nombre de Jesús, Cristo reveló este secreto. Hay jerarquías en el reino de las tinieblas. Algunos demonios son soldados rasos, otros son generales, y los generales no se rinden solo con palabras. Exigen que pagues un precio, que demuestres tu disposición a sacrificar tu propia carne para ver el reino de Dios manifestado. El ayuno es este sacrificio que demuestra al mundo espiritual que hablas en serio. Pero no es un ayuno cualquiera, no es abstenerse de comer para perder peso ni por tradición religiosa. Es el ayuno de la guerra, el ayuno con propósito, el ayuno que declara mi hambre de Dios es mayor que mi hambre de pan. Cuando combinas este tipo de ayuno con la oración, algo sobrenatural sucede. Tu espíritu se agudiza como una espada. Tu percepción espiritual se expande 1000 veces. Empiezas a ver lo que antes estaba velado. Daniel ayunó durante 21 días. ¿Y qué sucedió? Un ángel bajó del cielo y le reveló que desde el primer día su oración había sido escuchada. Pero el príncipe de Persia, un demonio territorial, resistió durante 3 semanas, hasta que Miguel, el arcángel, llegó a luchar. Imagínese, su oración desencadenó una guerra celestial. Su ayuno sostuvo la batalla
hasta la victoria. Los demonios lo saben. Saben que quien ora y ayuna no se rendirá fácilmente. Científicamente, el ayuno desencadena cambios metabólicos que aumentan la claridad mental y la sensibilidad espiritual. El cuerpo produce cetonas que alimentan el cerebro de forma más eficiente, pero espiritualmente, el ayuno tiene un efecto aún más profundo. Crucifica la carne y amplifica el espíritu. Es como apagar la radio de la carne para sintonizar mejor con la frecuencia del espíritu. Voy a revelar algo que los satanistas saben y temen. Cuando un cristiano genuino entra en un ayuno de guerra, el mundo espiritual entra en alerta máxima. Los demonios convocan reuniones de emergencia. ¿Por qué? Porque saben que alguien está dispuesto a pagar el precio para ver cadenas rotas. Y no hay nada que puedan hacer contra quien mortifica su propia carne para buscar el rostro de Dios. Esther convocó un ayuno de 3 días antes de enfrentar el decreto de muerte. El resultado: todo el imperio persa fue sacudido y el pueblo de Dios fue salvado. Josafat proclamó un ayuno nacional cuando 3 ejércitos marcharon contra Judá. El resultado: los enemigos se destruyeron entre sí sin que Judá tuviera que luchar. El ayuno no cambia a Dios. El ayuno te cambia a ti y aterroriza al infierno, porque demuestra que operas en una dimensión donde la carne no tiene voz. ¿Sabes qué ayuno aterroriza más a los demonios? Un ayuno proclamado específicamente contra una fortaleza demoníaca. Cuando dices, ayunaré hasta ver a mi hijo liberado de las drogas, o ayunaré hasta que se rompa esta maldición hereditaria, estás declarando una guerra total. Le estás diciendo al infierno: tendrás que matarme o liberar lo que es mío. Y como estás protegido por la sangre de Jesús, no pueden matarte. Así que tienen que ceder. Hay un poder devastador cuando oras. Señor, ofrezco este ayuno como sacrificio vivo. Que cada hora sin comer sea un grito de guerra en el mundo espiritual. Que mi debilidad física se convierta en fuerza espiritual. Que este ayuno rompa toda resistencia demoníaca. Los demonios odian esto porque saben que un ser humano que vence su propia carne es capaz de vencer cualquier cosa. Muchos han estado atrapados durante años porque intentan ganar batallas espirituales solo con oraciones rápidas, pero algunas fortalezas se han construido durante generaciones. Algunos cautiverios tienen raíces profundas. Para arrancar un árbol centenario se necesita más que un tirón. Se necesita cavar, persistir y debilitar las raíces. El ayuno con oración es esa excavación profunda que finalmente libera lo que parecía imposible. La alabanza que sacude las prisiones del infierno. El ayuno con oración derriba antiguas fortalezas, pero ahora revelaré un arma que literalmente destruye las prisiones en el mundo físico y espiritual: la alabanza en medio del sufrimiento. Hechos 16:25 registra que Pablo y Silas, azotados y encadenados en la prisión más profunda, comenzaron a orar y cantar himnos a Dios a medianoche. De repente, un terremoto sacudió los cimientos de la prisión. Todas las puertas se abrieron de golpe y las cadenas de todos se soltaron. La alabanza auténtica en medio del dolor es la oración que causa pánico total en el reino de las tinieblas. Necesitas entender por qué la alabanza aterroriza tanto a los demonios. Satanás era el querubín de la música en el cielo. Él conoce el poder de la adoración mejor que cualquier criatura. Cuando cayó, perdió la capacidad de adorar, pero no olvidó el poder que posee la verdadera adoración. Cuando un hijo de Dios, en medio del valle de sombra de muerte, alza su voz en alabanza, todo el infierno se derrumba. ¿Por qué? Porque es la antítesis de todo lo que representa el reino de las tinieblas. El diablo espera que murmures en la dificultad. Cuenta con tus quejas, tu rebeldía, tu amargura. Esto es lo que alimenta su poder sobre tu vida. Pero cuando haces lo impensable, alabar a Dios con lágrimas en los ojos, adorar con el corazón quebrantado, cantar con la voz entrecortada por el dolor, estás declarando que Dios es más grande que cualquier circunstancia, y esto desbarata por completo las estrategias demoníacas. Compartiré algo que la psicología moderna confirma, pero que la Biblia ha enseñado durante milenios. La alabanza, en medio del sufrimiento, libera endorfinas y serotonina
que literalmente reprograman los patrones neuronales de la depresión y la ansiedad. Pero en el mundo espiritual, la alabanza hace infinitamente más. Convoca la presencia manifiesta de Dios. Y donde llega la presencia de Dios, los demonios no pueden permanecer. Josafat descubrió este secreto cuando puso cantores al frente del ejército. Parecía una locura militar, pero era sabiduría espiritual. Mientras cantaban, alaben al Señor, porque para siempre es su misericordia, Dios envió emboscadas contra el enemigo. La alabanza no solo cambió la atmósfera, revirtió por completo el resultado de la batalla. Los demonios conocen este precedente. Saben que cuando el pueblo de Dios alaba, ocurren derrotas imposibles. Pero esto es lo que pocos entienden. No es cualquier alabanza la que aterroriza al infierno. Es una alabanza sacrificial, una alabanza que cuesta algo, una alabanza que no tiene sentido natural. Cualquiera puede alabar cuando todo va bien, pero alabar cuando tu mundo se derrumba, eso es una guerra espiritual de alto nivel. Es como cuando Job dijo, aunque él me mate, en él confiaré. Esta declaración perdió por completo el poder de Satanás sobre la vida de Job. Permítanme revelarles un misterio. Cuando alaban en medio de la tormenta, están profetizando su victoria. Cada palabra de adoración es una declaración de fe que trasciende el mundo natural. Están diciendo, veo más allá de lo que mis ojos naturales pueden ver. Creo más allá de lo que las circunstancias muestran. Adoro al Dios que es más grande que cualquier gigante. Los demonios no tienen defensa contra esto. David comprendió este poder mientras huía de Saúl. Escondido en cuevas, escribió salmos de alabanza. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará continuamente en mi boca. No era una negación de la realidad, fue una guerra espiritual mediante la adoración. Y funcionó. David no solo sobrevivió, sino que se convirtió en rey. La alabanza, en medio de la persecución, preparó su trono. Hay casos documentados de misioneros rodeados de tribus hostiles que comenzaron a cantar alabanza. Los atacantes, inexplicablemente, dejaron caer sus armas y huyeron aterrorizados. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual, la alabanza de un hombre justo resuena como 1000 trompetas de guerra. Los demonios que incitaron a la violencia no pudieron resistir el sonido de la adoración genuina. Quizás ahora mismo te encuentres en una prisión emocional, financiera o espiritual. Has orado, has ayunado, pero las rejas parecen permanecer firmes. Experimenta la alabanza radical. Comienza a adorar, incluso cuando no tengas ganas. Canta incluso cuando te quede la voz entrecortada. Declara la bondad de Dios, incluso cuando no veas ninguna evidencia natural. Esta es la clase de oración que los demonios más temen, porque demuestra que confías en Dios por encima de tus circunstancias. La oración de acuerdo, el poder de la unidad espiritual. La alabanza rompe lazos individuales, pero hay una dimensión de la oración que moviliza ejércitos celestiales enteros, la oración de acuerdo. Jesús reveló en Mateo 18, 19, 20. Si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, mi Padre les lo concederá. Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto no es solo una reunión de oración. Es una operación militar espiritual que hace que el infierno pida refuerzos desesperadamente. Necesito que entiendan la matemática espiritual. En el mundo natural, 1 + 1 es igual a 2. Pero en el ámbito espiritual, Deuteronomio 32:30 revela que 1 hace huir a 1000, pero 2 hacen huir a 10.000. No es multiplicación, sino exponenciación. Cuando 2 hijos de Dios llegan a un acuerdo genuino, el poder no se duplica, sino que se decuplica. Los demonios conocen esta ecuación y entran en pánico cuando ven a los creyentes unidos en un propósito. ¿Por qué crees que el enemigo se esfuerza tanto por dividir matrimonios, amistades y causar divisiones en las iglesias? Él sabe que mientras ores solo,
puede resistir. Pero cuando encuentras a alguien que concuerda contigo en la oración, cuando dos corazones laten al mismo ritmo espiritual, cuando dos voces claman la misma petición, algo devastador ocurre en el mundo espiritual. Es como si detonara una bomba atómica espiritual. La palabra concordar en griego es sinfoneo, de donde proviene nuestra palabra sinfonía. No se trata solo de estar en el mismo lugar o decir las mismas palabras, es estar en perfecta armonía, como instrumentos de una orquesta celestial. Cuando se da esta armonía, la presencia de Jesús se manifiesta tangiblemente, y donde Jesús está presente, ningún demonio puede permanecer. Voy a revelar algo que las fuerzas de la oscuridad intentan ocultar. Tienen reuniones, estrategias, jerarquías. No trabajan solas. Entonces, ¿por qué nosotros, hijos de la luz, insistimos en luchar aislados? Cuando Moisés levantó las manos, Israel ganó. Cuando sus manos cayeron, Amalek prevaleció. Entonces Aarón y Hur le sujetaron las manos hasta el atardecer. Victoria total. La oración de acuerdo es ese apoyo sobrenatural que garantiza la victoria incluso en la debilidad. Estudios sociológicos demuestran que las personas que oran juntas desarrollan conexiones neuronales sincronizadas, entrando literalmente en la misma frecuencia cerebral. Pero espiritualmente va más allá. Cuando dos o tres están de acuerdo, acceden a la autoridad corporativa del cuerpo de Cristo. Ya no es solo Juan orando, es la iglesia orando a través de Juan y María. Es el poder colectivo de la novia de Cristo siendo liberada. Pedro fue encarcelado, marcado para la muerte, pero la iglesia oró incesantemente por él. No oraciones individuales y dispersas, sino un acuerdo colectivo. El resultado: un ángel invadió la prisión de máxima seguridad. Las cadenas cayeron, los guardias quedaron inconscientes y Pedro salió por las puertas. Herodes estaba tan angustiado que ejecutó a los guardias. ¿Por qué? Porque algo sobrenatural, imposible de explicar, había sucedido. La oración de acuerdo había prevalecido. Pero presten atención al secreto más profundo. El acuerdo debe ser genuino. De nada sirve simplemente repetir palabras juntos. Necesitamos estar en unidad de espíritu, perdonar las ofensas y dejar de lado el ego. Por eso Jesús dijo primero: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, antes de hablar de acuerdo. El diablo sabe que el resentimiento rompe el acuerdo. Por eso siembra tantas pequeñas ofensas entre los creyentes. Hay testimonio documentado de una ciudad de Argentina donde la tasa de criminalidad era altísima. Las iglesias decidieron dejar de lado sus diferencias denominacionales y orar en acuerdo. Pastores que no se habían hablado comenzaron a orar juntos. En 6 meses, la delincuencia se redujo en un 70%. Se cerraron comisarías por la falta de delincuencia. El alcalde, asombrado, atribuyó públicamente el cambio a la oración. ¿Qué sucedió? El acuerdo rompió el principado que gobernaba esa ciudad. Quizás llevas años luchando solo. Quizás el orgullo, la vergüenza o el resentimiento te han aislado. Pero recuerda esto: el enemigo te quiere solo. Es más fácil atacar a una oveja aislada que enfrentarse al rebaño unido. Busca a alguien, solo una persona, que esté de acuerdo contigo en oración. Podría ser tu cónyuge, un amigo, un hermano en la fe. Cuando estés de acuerdo de verdad, el cielo se verá obligado a responder. Es la oración insistente, la persistencia que agota el infierno. El acuerdo multiplica el poder. Pero ahora voy a revelar la estrategia de oración que literalmente agota las fuerzas demoníacas hasta la rendición total. La oración insistente y persistente. Jesús habló en Lucas 18 sobre una viuda que acosó a un juez injusto día y noche hasta que obtuvo justicia. El juez, que no temía a Dios ni respetaba a los hombres, finalmente cedió debido a su persistencia. Cristo entonces reveló: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Esta es la oración que desgasta la resistencia del infierno. Los demonios operan con una estrategia específica. Se aprovechan de tu cansancio. Saben que la mayoría de los cristianos oran 1, 2, quizás 3 veces sobre el mismo tema y luego se dan por vencidos. Se resisten lo suficiente para hacerte pensar que Dios no te escucha. Pero cuando se encuentran con alguien
que reza la misma oración durante meses, años, décadas, sin cesar, se desesperan. ¿Por qué? Porque saben que es solo cuestión de tiempo antes de que sean completamente derrotados. Elías oró 7 veces hasta que vio una nube del tamaño de la mano de un hombre. 7 veces le dijo a su sirviente que mirara. 6 veces. No hubo nada. La mayoría se habría dado por vencida después de la tercera vez, pero Elías persistió. Y cuando llegó la respuesta, no fue una llovizna, fue una tormenta que puso fin a una sequía de 3 años y medio. La persistencia en la oración no solo vence la resistencia demoníaca, también fortalece hasta que la respuesta llega en un diluvio desbordante. Compartiré algo que pocos entienden sobre el mundo espiritual. Existe lo que llamamos un punto de quiebre demoníaco. Es el momento en que la resistencia de la oscuridad se agota por completo, como una presa que puede soportar la presión del agua, hasta que una pequeña grieta se convierte en una ruptura catastrófica. Cada oración persistente es una presión creciente. Los demonios sienten que esta presión aumenta día a día. Saben que si no te rindes, ellos tendrán que ceder. Ana oró por un hijo año tras año. La gente pensaba que estaba borracha, con tanto movimiento de labios en oración silenciosa. Penina se burlaba de ella. Las circunstancias gritaban esterilidad, pero Ana persistió. Y cuando Dios respondió, no fue solo con un hijo. Fue con Samuel, el profeta que cambiaría el destino de Israel. La oración persistente no solo gana la batalla, trae respuestas que superan la petición original. Neurológicamente, la repetición constante crea canales neuronales que fortalecen la fe y reducen la ansiedad. Es como crear una autopista en el cerebro donde la confianza en Dios puede fluir libremente. Pero espiritualmente, cada repetición de la misma oración es como un martillo que golpea el mismo clavo. Al final, no importa cuán dura sea la madera, el clavo penetra. Los demonios conocen esta ley espiritual y temen a quienes la aplican. Jesús habló del amigo inoportuno que llamó a la puerta a medianoche pidiendo pan. El hombre no se levantó por amistad, sino por importunidad. La palabra griega aquí es anaideia, persistencia descarada y desvergonzada. Es seguir llamando incluso cuando dicen que no. Es rezar la misma oración incluso cuando el cielo parece estar en silencio. Es la santa audacia que se niega a aceptar un no como respuesta final. Permítanme revelarles lo que sucede en los reinos celestiales cuando persisten. Daniel oró durante 21 días. El primer día, la respuesta fue enviada, pero se necesitaron 3 semanas de persistencia para que la respuesta superara la resistencia demoníaca. Si Daniel se hubiera dado por vencido el día 20, se habría perdido la respuesta que ya estaba en camino. ¿Cuántas respuestas se han perdido por darse por vencido un día antes del milagro? Mónica oró por Agustín, su hijo rebelde, durante 17 años. 17 años viéndolo en la prostitución, la herejía y el pecado. Cualquier madre se habría dado por vencida, pero ella persistió. Resultado: Agustín se convirtió en uno de los teólogos más importantes de la historia cristiana. Sus obras influyen en la Iglesia hasta el día de hoy. La oración persistente de una madre cambió no solo a un hijo, sino a generaciones de cristianos. Hay un principio espiritual aquí. El infierno apuesta a lo inmediato, pero el cielo opera en la eternidad. Los demonios quieren victorias rápidas, porque saben que no pueden sostener una guerra larga contra un hijo de Dios decidido. Cuando demuestras que orarás todo lo que sea necesario, que no te rendirás, que tocarás esa puerta hasta que se caiga, el infierno entra en pánico. Saben que han perdido. Tal vez has orado por el mismo milagro durante tanto tiempo que estás considerando rendirte. No te detengas ahora. Puede que estés a una oración de la victoria. El infierno cuenta con tu cansancio. Demuéstrales que están equivocados. Sigue llamando, sigue pidiendo, sigue declarando. La viuda importuna recibió justicia no por ser especial, sino porque no se rindió.
El perdón desarma todo el arsenal del infierno. La persistencia rompe la resistencia. Pero ahora llegamos a la oración que literalmente desintegra todo el arsenal del infierno, la oración del perdón radical. Jesús declaró algo en Marcos 11:25 que elimina por completo el poder legal de los demonios. Y cuando estén orando, perdonen, si tienen algo contra alguien, para que también su Padre Celestial les perdone a ustedes sus ofensas. El perdón no es solo un gesto amable, es la bomba nuclear espiritual que destruye todas las fortalezas legales del enemigo en tu vida. Voy a revelar el secreto mejor guardado del infierno. Los demonios necesitan legalidad para actuar. No pueden simplemente atacar a un hijo de Dios, protegido por la sangre de Jesús. Necesitan una escapatoria, una puerta abierta, un derecho legal. ¿Y saben cuál es la puerta más grande que mantenemos abierta de par en par? La falta de perdón. Todo resentimiento es un contrato firmado con el infierno. Todo rencor es una autorización para el tormento. Jesús contó la parábola del siervo implacable. Al hombre se le perdonó una deuda imposible, pero no quiso perdonar una pequeña. El resultado fue entregado a los verdugos hasta que la pagara toda. ¿Quiénes son estos verdugos? Los demonios tienen permiso legal para oprimir cuando guardamos rencor. El perdón rompe este contrato. Es como romper la escritura de deuda que el diablo usa para acusarte. Científicamente, el perdón libera oxitocina y reduce el cortisol, sanando literalmente el cuerpo de enfermedades relacionadas con el estrés. Las personas que perdonan viven más, tienen menos problemas cardíacos y menos depresión. Pero en el mundo espiritual, el perdón hace algo infinitamente mayor. Cierra toda puerta que el enemigo usa para entrar en tu vida. Es como cambiar todas las cerraduras de una casa forzada. José de Egipto comprendió este poder. Vendido por sus propios hermanos, esclavizado, encarcelado injustamente, tenía todo el derecho humano a guardar rencor. Pero cuando se reunió con sus hermanos, dijo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Este perdón no solo sanó heridas familiares, salvó a naciones enteras de la hambruna. El perdón de un hombre cambió la historia. Los demonios lo saben y harán todo lo posible para impedir que perdones. Pero esto es lo que aterroriza al infierno. Cuando perdonas incluso antes de recibir la disculpa, cuando perdonas a quienes ni siquiera saben que te han hecho daño, cuando bendices a quienes te maldicen. Esto no es debilidad humana, es el poder divino en acción. Estás operando en la misma dimensión que Cristo, quien dijo en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esteban, al ser apedreado, oró: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Sabes quién sostenía los mantos de quienes lo apedreaban? Saulo de Tarso. El perdón de Esteban sembró la semilla que se convertiría en el apóstol Pablo. Un acto de perdón en el momento de la muerte produjo al mayor misionero de la historia. Los demonios que incitaron esa violencia no contaban con ello. El perdón transforma una maldición en bendición. Compartiré un profundo misterio. Cuando guardas rencor, bebes veneno, esperando la muerte de la otra persona. Pero cuando perdonas, transfieres el juicio a la corte celestial. Dios dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Cuando perdonas, te haces a un lado para que Dios actúe. Y créeme, la justicia divina es infinitamente más efectiva que cualquier venganza humana. Corrie ten Boom, una sobreviviente del Holocausto, se encontró con uno de sus torturadores nazis después de la guerra. Él se acercó a ella pidiéndole perdón. Ella dice que fue el momento más difícil de su vida, pero cuando decidió perdonar, sintió una corriente eléctrica de amor divino fluir a través de ella. Ese perdón no solo sanó sus heridas, sino que rompió el ciclo de odio que podía contaminar generaciones. Hay casos documentados de personas con enfermedades terminales que sanaron en el momento en que perdonaron. Matrimonios rotos fueron restaurados. Adicciones de décadas de antigüedad fueron superadas. ¿Por qué? Porque el perdón cierra el grifo que alimenta las operaciones demoníacas. Sin amargura que alimentar, los demonios pierden fuerza y huyen. Quizás pienses: pero no sabes lo que me hicieron. Tienes razón,
No lo sé, pero sé que mientras te aferres a esto, seguirás prisionero. Perdonar no significa decir que todo está bien. Es una forma de ser libre, es decir, elijo ser libre. Es declarar, me niego a darle al diablo ni un segundo más de influencia sobre mi vida. La oración más temida en el infierno puede ser esta: Padre, en el nombre de Jesús, elijo perdonar a nombre de la persona. Libero toda deuda. Bendigo donde he sido maldecido. Rompo toda atadura de amargura. Cierro toda puerta que la falta de perdón ha abierto. Y declaro que la sangre de Jesús es más grande que cualquier herida. Querido, has llegado hasta aquí. Acabas de recibir una de las revelaciones más poderosas que el Espíritu Santo pudo depositar en tu corazón. Pocos, muy pocos, tienen la perseverancia para llegar al final de un estudio profundo como este. No viste este video por casualidad. Cada palabra fue una semilla plantada en tierra fértil, y profetizo que la cosecha está más cerca de lo que imagina. Ahora conoces el secreto que aterroriza al infierno. No es una oración. Son 8 dimensiones de autoridad espiritual que, al combinarse, forman un arsenal invencible. La rendición de Getsemaní, el poder de atar y desatar, el nombre que dobla rodillas, el ayuno que rompe fortalezas, la alabanza que sacude prisiones, el acuerdo que multiplica el poder, la persistencia que desgasta la resistencia y el perdón que desarma todo arsenal demoníaco. Ya no eres la misma persona que comenzó este video. Has sido equipado, armado, ungido para una nueva dimensión de guerra espiritual. ¿Sabes qué me impresiona? En un mundo donde la gente no puede prestar atención a nada por más de 3 minutos, te mantuviste firme, absorbiendo profundas revelaciones del reino. Esto no es capacidad humana, es hambre espiritual genuina. Es la marca de los elegidos, los separados, aquellos que Dios está levantando como guerreros para estos últimos días. Tú eres uno de ellos. Sí, tú que estás ahí al otro lado de la pantalla, quizás con lágrimas en los ojos, quizás con el corazón acelerado, sintiendo que finalmente has encontrado las respuestas que has buscado durante tanto tiempo. Ahora quiero que hagas algo importante. Comenta esta misma frase: declaro una guerra total a la oscuridad. Este no es un comentario cualquiera, es una declaración en el mundo espiritual. Es tu aceptación pública de que ya no vivirás a la defensiva, sino que pasarás al ataque con las armas que has recibido hoy. Necesito saber los nombres de los valientes que se están alzando, de aquellos que no rehuyen la batalla, de aquellos que entienden que estamos llamados a ser más que vencedores. Permíteme explicarte algo sobre la importancia de suscribirte a este canal. Es como la diferencia entre un soldado solitario en el campo de batalla y un ejército organizado. Al suscribirte y activar la campana dices: soy parte de este ejército de intercesores. Quiero estar constantemente equipado. Reconozco que necesito alimento espiritual constante. Es como un agricultor que no riega sus cultivos solo una vez, sino que mantiene un riego constante. Tu vida espiritual necesita que esta agua viva fluya sin cesar. Piénsalo, inviertes en tantas cosas temporales: streaming, aplicaciones, entretenimiento. Pero ¿cuántas de estas inversiones transforman tu eternidad? Al hacerte miembro de este canal, no gastas, siembras en el reino. Cada centavo invertido se traduce en vidas tocadas, familias restauradas y personas liberadas. Te conviertes en socio de esta obra que llega a miles de almas sedientas. Es como la viuda que dio 2 moneditas, pero Jesús dijo que dio más que todo, porque dio de corazón. Los miembros de este canal son los pilares que sostienen esta obra. Son como los amigos que sujetaron los brazos de Moisés. Mientras muchos solo observan, los miembros participan activamente en la batalla. Entienden que mantener vivo un ministerio como este no es responsabilidad de una sola persona, sino de una comunidad de fe. Si cada persona tocada hoy se hiciera miembro, podríamos alcanzar a naciones enteras con estas revelaciones. Sé que muchos de ustedes no
no tienen una iglesia física cerca. Otros han sido heridos por personas religiosas y han perdido la confianza en sus líderes. Pero aquí hemos creado una auténtica familia espiritual. No pedimos diezmos ni manipulamos con falsa prosperidad. Simplemente compartimos el pan de la palabra y los invitamos a unirse a nosotros en esta mesa. Al suscribirse, comentar y compartir, están diciendo, no quiero guardarme estas revelaciones para mí, quiero que otros también sean liberados. Antes de terminar, quiero que hagan algo poderoso. No pausen el video todavía, déjenlo reproducir hasta el último segundo. ¿Saben por qué? Porque este momento es sagrado, es un momento de gratitud, de alabanza silenciosa, de comunión íntima con el Espíritu Santo. Cierren los ojos por unos minutos, respiren hondo y en silencio simplemente den gracias. Da gracias por la revelación, da gracias por la presencia de Dios, da gracias porque ya no estás solo en esta batalla. Declara en tu corazón, Señor, he recibido estas armas espirituales. No desperdiciaré este conocimiento. De hoy en adelante, mi vida de oración nunca será la misma. Oraré con entrega, con autoridad, en el nombre de Jesús, con ayuno cuando sea necesario, con alabanza en tiempos difíciles, en acuerdo con mis hermanos, con persistencia inquebrantable y con perdón radical. El infierno se arrepentirá de haberse metido conmigo y mi familia. Guarda paz, guarda silencio. Deja que el Espíritu Santo selle en tu espíritu todo lo que has recibido hoy. La guerra está declarada, el infierno está en pánico y tú, guerrero de Dios, estás listo para ganar. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. No cortes esta conexión, permanece firme hasta el final. Dios todavía te está hablando.